Bueno, y precisamente para hablarnos de la lactancia materna y su importancia en el desarrollo de los recién nacidos, hoy recibimos al doctor David Salvador Medina. Él es el jefe de la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar del IMSS. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Respecto a esta semana de la lactancia materna, particularmente, ¿qué está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para promover esta práctica en las familias mexicanas? Sí, bueno, el Seguro Social se integra perfectamente como parte del Cuerpo de Salud Nacional, en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, precisamente con actividades muy específicas en el tema. Como iniciativa de Hospital Amigo del Niño y de la Niña, es el tema más importante de la lactancia materna, ya que los hospitales están retomando toda esta cultura y esta estrategia de la lactancia materna para empoderar a la mujer y a la familia en la participación precisamente acerca de la lactancia materna como un alimento exclusivo y único que reúne todos los requisitos para el recién nacido. Doctor, creo que la vida moderna a veces a las familias las ha alejado precisamente de llevar esta práctica a cabo, la lactancia materna exclusiva. Ahora pues los miembros de la familia, las mujeres también trabajan y pues en muchas ocasiones esto, hay que decirlo, es una realidad. Les prohíbe realizar una lactancia materna exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de vida, dada la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la postura del sector salud al respecto? ¿Ustedes apoyan la lactancia materna? Claro que sí, apoyamos la lactancia materna y precisamente es toda una estrategia, todo un trabajo de información para las pacientes y para los acompañantes, o sea, las familias, para que participen y pueda llevarse a cabo la lactancia materna. En los hospitales, lo más importante es que se inicie en forma temprana el apego del recién nacido o la recién nacida al seno materno. De esa manera se estimula de una manera muy temprana la producción de leche y eso garantiza que se siga produciendo. Entonces, el seguimiento es muy importante dentro del hospital y una vez que se egresa la paciente, se le da toda la información para que si es una madre trabajadora, pueda extraerse su leche de una forma adecuada, con la técnica correcta, para que pueda continuar con sus labores normales de trabajo y pueda extraerse la leche. Se recomienda desde 15 días antes de que regrese al trabajo, que empiece con las técnicas para que pueda ir guardando inclusive el banco de leche. La leche en su propia casa en el refrigerador, ¿verdad? Ya sea en el refrigerador o congelada, dependiendo de la producción que tenga. Mientras mayor estímulo haya de la extracción de leche, mayor producción va a haber y mayor garantía de continuar con la leche materna. Y es que los beneficios de la práctica de la lactancia materna exclusiva son muchísimos, tanto para el hijo como para la madre. Háblenos de ellos. Así es. Bien, para el recién nacido lo más importante es que es como una vacuna, la leche materna. Contiene inmunoglobulinas que son las que van a defender de infecciones respiratorias, de infecciones gastrointestinales principalmente y una serie de enfermedades que puede evitarse perfectamente cuando el recién nacido es amamantado. Y de ahí pues también previene la obesidad, previene también con esto la diabetes. Hay un acervo acerca del sistema desarrollo psicomotriz muy importante cuando se da leche materna. Para los beneficios principales para la mamá, pues es que hay menor sangrado en el posparto, recupera más pronto su peso inicial que tenía antes del embarazo, previene cáncer de ovario, de mama. Y para la familia el vínculo, doctor, que es algo fundamental entre el hijo y la madre. Claro, y se fomenta mucho también que haya un alojamiento conjunto, lo más permanente posible para que eso favorezca la lactancia materna y haya ese vínculo precisamente afectivo. Doctor, ¿y qué tanto se da esta información antes de que las madres lleguen a las salas de parto y se vayan a casa con los hijos? Antes de la entrevista le compartía mi experiencia. Yo tengo un pequeño de 2 años. Yo llegué a la sala de maternidad, pues asumiendo y dando por hecho que tenía que utilizar una fórmula, un sustituto de alimento para bebé, porque así se había hecho en mi familia. Las mujeres no me habían dicho que lo ideal, aunque es algo que se escucha
escucha en los medios de comunicación no llega a todos y no llega de la manera correcta esta información. Me parece que ustedes, los médicos, tienen un papel fundamental para que durante el desarrollo del embarazo puedan ir informando poco a poco a las familias sobre los beneficios de la lactancia materna. Por supuesto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en las unidades de medicina familiar como en los hospitales, hay toda una estrategia informativa. Es por eso que se recomienda que de manera muy temprana acudan las embarazadas lo más pronto que puedan a la unidad de medicina familiar, donde se les va a dar toda la información desde ahí, ¿verdad?, acerca de la lactancia materna. Se hace todo un tour obstétrico para que ellas conozcan todas las áreas por donde van a estar, con la información suficiente para que puedan amamantar. Desde la unidad de medicina familiar hasta los hospitales, tanto los hospitales desde antes de que lleguen hasta durante el embarazo, parto y en el puerperio, en el alojamiento conjunto que existe precisamente en los hospitales. Esta estrategia está tanto en las unidades de medicina familiar como en los hospitales. Y bueno, retomando para terminar esta entrevista, lo que usted decía que hace al principio es un trabajo de toda la familia, también pues de la comunidad y por supuesto también de los centros de trabajo y los sectores de salud para fomentar esta práctica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en 21 Noticias. Gracias por la oportunidad, un saludo. Bueno, pues que sus trabajos en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna lleguen a todas las familias que así lo necesiten. Es nuestro deseo. Gracias. Muchísimas gracias. Él es el doctor David Salvador Medina Camarena, jefe de la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social.